Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 43. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. En el verso 10 dice así la palabra del Señor: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lo leo una vez más, hermanos. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén y amén. Aparte, de hermanos, de muchas razones que hemos hablado, que hemos compartido muchas veces aquí desde este púlpito, hermanos, acerca de las razones por las cuales Dios, hermanos, ha establecido la iglesia, por qué Dios nos tiene aquí, cuál es el papel que nosotros debemos de desempeñar. Aquí hay algo tan importante, hermanos, y quiero que usted le ponga mucha importancia. Dios, hermanos, llama a un pueblo, hermanos, y le da la consigna, hermanos, de que sean testigos de Él. Esto que estoy leyendo ahorita aquí, hermanos, se lo está diciendo Dios a su pueblo. Vosotros sois mis testigos. Y luego comienza a decir: y mi siervo que yo escogí. Imagínense, hermanos, cuántas cosas se encierra en este versículo. No solo, hermanos, el hecho de que nosotros seamos testigos de Dios, sino aún el hecho mismo de que Dios a nosotros nos escogió Él y no nosotros a Él. Dios, hermanos, nos escogió para que seamos sus testigos y no nosotros lo escogimos a Él. Viene Dios, hermanos, y Él nos escoge. Y esto lo encierra este versículo. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Para que, y ahora oigan, hermanos, ¿para qué es que Dios nos escogió y para qué es que Dios nos tiene aquí? Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Cuando Jesús, hermanos, predicaba, Él estaba predicando la palabra, hermanos, y alguien le preguntó ahí que por qué Él siempre hablaba por parábolas. Y Jesús les dijo: para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, porque de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El Señor, hermanos, advirtió que él predicaba en parábolas porque no tenía el objeto, hermanos, de meter a todos a su redil, sino que el objeto de las parábolas, hermanos, está en que solo la entendieran, en que solo la descifraran, porque la parábola es un misterio, es un enigma. Eso es lo que significa, hermanos, la parábola: enigma, misterio, proverbio. Esos son sinónimos. Y el Señor predicaba en parábolas, hermanos, porque solo las ovejas tienen la particularidad, hermanos, de saber descifrar los enigmas. Alguien que no es oveja, hermanos, nunca va a entender. Hay gente, hermanos, que es muy culta, si usted quiere, muy ilustrado según cosas de este siglo. Pero las cosas de Dios, hermanos, miren, los aturden y se confunden. Y no logran, hermanos, comprender muchas cosas que las puede comprender una persona muy sencilla. Alguien, hermanos, puede ser muy sencillo, muy poco preparado académicamente hablando, si usted quiere verlo así. Sin embargo, hermanos, Dios le da a la capacidad de descifrar cosas espirituales. Y ya hemos hablado de esto muchas veces, hermanos. Vino Jesús un día y conmovido en espíritu, hermanos, alabó a Dios y le dijo así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y se las revelaste a los niños. Escuche bien, hermanos. El Señor, hermanos, el misterio de entender la palabra de Dios, hermanos, de conocer a Dios, de conocer las cosas sublimes de Dios, hermanos, es todo un misterio. Un misterio, hermanos, que Dios, hermanos, se reserva el derecho de otorgárselo a quien Él quiere. Y el Señor dice: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Oigan, hermanos, que la gente de este mundo, hermanos, puede ser muy sabio y entendida, si quieren, cosas, versados en cosas de este siglo. Gente muy capaz, muy científica y todo lo que usted quiera. Pero, hermanos, esas cosas no sirven, son obsoletas para conocer las cosas espirituales. Para conocer las cosas espirituales, hermanos, se necesitan otros medios. No se necesita una gran preparación en este mundo. No se necesita, hermanos, ser una persona muy tecnificada ni andar con los adelantos últimos de la tecnología. Eso, hermanos, a Dios no le sirve de nada, ni funciona. A Dios no le importa eso. De manera, hermanos, de que viene Dios, hermanos, y hay cosas que sí son importantes, hermanos, para poder entender y conocer a Dios. Entonces, hermanos, Jesús decía: Te alabo, porque esto se lo escondiste. Quiere decir, hermanos, que esta gente, con todo y su gran preparación, las cosas de Dios y aún Dios mismo,
permanece escondido, no es algo revelado a la vida de ellos. Entonces, hermanos, Dios habla, hermanos, de un pueblo a quien Él elige. Dice el Señor, mi pueblo a quien yo escogí, vosotros sois mis testigos. Y quiero que ustedes me pongan mucha atención en esta noche, hermanos. El apóstol Pedro dijo algo muy parecido. Dijo, hermanos, vosotros, le habló Pedro a la iglesia y concuerda mucho, hermanos, con lo que estamos leyendo aquí. Esto se lo dijo Dios a Israel en aquella época, hermanos, cuando el pacto con Israel estaba vigente. Cuando el pacto con Israel, hermanos, feneció, Dios establece la iglesia, hermanos, para que el mismo propósito de Dios sea aplicado ahora a la iglesia. Y viene el Señor, hermanos, y dice a la iglesia ahora, por medio de la boca del apóstol Pedro, vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repite lo mismo, hermanos. Ahora viene el Señor Jesucristo, hermanos, y por medio de su palabra, por medio, hermanos, del gran misterio de la predestinación, Dios, hermanos, dice, ha llamado a un pueblo que es un linaje escogido, un real sacerdocio, un misterio, hermanos. Dios ha llamado sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pueblo adquirido, dice, por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes. Quiere decir, hermanos, que el día que Dios ha escogido a alguien, pero es legítimamente llamado por Él, y sí forma parte de la iglesia legítima, y hermanos, el Señor lo señaló y lo metió y lo tiene aquí. Dios, hermanos, viene y lo adiestra, lo capacita, lo prepara y lo echa a andar, hermanos, porque el objeto, y aquí es donde quiero que usted me ponga mucha atención. El objeto, hermanos, de que nosotros estemos aquí es que nos convirtamos en este mundo testigos de Dios. Yo quiero que me oigan, hermanos. Usted y yo debemos de ser testigos de Dios. Le voy a contar algo. Estamos en medio de un mundo, hermanos, que no cree en Dios. Lo tienen en la punta de la lengua, eso sí. Todo mundo, toda religión, hermanos, tiene a Dios en la punta de la lengua, hermanos. Pero una cosa es tener a Dios en la punta de la lengua. Otra cosa, hermanos, es ser testigo de Él. Para poder ser testigo de Dios, hermanos, se necesitan por lo menos 2 o 3 cosas esenciales. Necesita, hermanos, que usted haya visto algo, porque usted ¿cómo puede ser testigo de lo que no ha visto? Para poder ser testigo hay que ver. Hay que oír, porque, hermanos, ¿cómo puede usted ser testigo de lo que no ha oído? Todo aquel que vio al Padre, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, pero oigan, hermanos, como el mismo Señor Jesucristo habla de dos cuestiones bien importantes, ver y oír. Dice, todo aquel que vio al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ustedes y yo, hermanos, como iglesia, tenemos que ser testigos de Dios, pero quiero seguir con estos. Nosotros, hermanos, no podemos ser testigos si no hemos visto nada. Y le voy a contar algo, hermanos, y eso es a veces, hermanos, lo que uno lamenta dentro de la misma iglesia, aquí mismo, hermanos, que muchos hermanos pueden tener ya mucho tiempo de estar en la iglesia, hermanos, pero no ven nada, no ven nada. Porque yo le quiero decir algo, hermanos, una cosa es que usted sea una persona muy educada y venga a la iglesia y respete como quien dice lo que aquí se hace, y usted trate como quien dice de hacer lo que todos los demás hacen. Eso, hermanos, eso no deja de ser educación religiosa. Y no hay que confundir, hermanos, lo que es educación religiosa con lo que es, hermanos, con lo que es ser testigo de Dios. No todos son testigos de Dios, hermanos, pero porque hay muchos hermanos que pueden estar aquí y repetir lo que otros están haciendo. El caso de las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas, hermanos, aunque poseen lámpara, ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, que la luz que ellas aparentemente tenían nada más era, hermanos, que estaban acuñadas a las otras. Pero cuando ya vino el momento de clamor y la prueba, se dieron cuenta que no tenían luz, sino que entonces vinieron y quisieron arrimarse a las otras para pedir auxilio, y las otras, hermanos, le dijeron, no podemos, vayan ustedes solo con el que vende. Pero era demasiado tarde, ya el tiempo muy corto, hermanos, para poder crear fe, porque eso es la luz, hermanos, la fe que produce obras. Las vírgenes insensatas, hermanos, ya en últimas instancias quieren producir luz. Yo quiero que me oigan, hermanos, la luz son obras, resultado de una fe verdadera. Alguien, hermanos, que ha estado tanto tiempo metido en la iglesia y no ha creído, pero bien de corazón, hermanos, mi pregunta es, ¿la fe por dónde le va a venir? La fe no se origina a menos que nosotros creamos de verdad. Cuando nosotros comenzamos a creer de verdad, entonces la fe se origina. Pero cuando alguien, hermano, ya tiene tanto tiempo de estar en la iglesia y la fe no le brota por ningún lado, de repente oye el clamor y vienen los días más difíciles, hermanos, donde se necesita mucha dependencia de la fe.
Y se vienen a dar cuenta, hermanos, muchos que ya en ese momento de prueba carecen de fe, entonces quieren a última instancia ver qué hacen, si leen la Biblia o hacen cualquier cosa. Y esas son patadas de ahogado, hermanos. Miren, cuando una persona trata de hacer eso, ya no encuentra soporte, porque, hermanos, la fe no se puede desarrollar, hermanos, en 2 días. La fe, hermanos, es un proceso gradual. Todo nuestro tiempo de estar en la iglesia, hermanos, es de aprovecharlo para que nuestra fe crezca. Me llama la atención, hermano, lo que pasó el día de la noche del Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil que le esperaba a Él y también a sus discípulos. Y entonces vino el Señor y le dijo, vamos a orar, tenemos que orar esta noche. Y era necesario orar, hermanos. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso Jesús le había hablado a Pedro y Pedro le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos como trigo. Se les avecinaba una prueba sin precedentes a ellos, hermanos. Pero vino Jesús, hermanos, y oigan lo que dijo, pero yo le he rogado a Dios que tu fe no falte. He rogado a Dios que tu fe no falte. Entonces, hermanos, el problema, hermanos, aquí es que Pedro había descuidado mucho ese acercamiento con Dios, hermanos, por ser muy impulsivo, por querer, hermanos, hacer un montón de demostraciones. Gastó mucho tiempo, hermanos, en otras cosas y se le avecinaba la prueba, hermanos. Y miren, y vaya, hermanos, que si no fuera por la oración de Jesús, creo que Pedro ahí se viene abajo igual que Judas, hermanos. Porque Pedro negó a Jesús, hermanos, y que conste que ya pues, Jesús había orado por él. La prueba que se le venía era dura. Y el Señor oró por Pedro, hermanos, para que pudiera tener fe, pero Pedro no tenía mucha fe. Prueba de ello, hermanos, es que maldijo haber conocido a Dios, y antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces como Jesús se lo había dicho. Después de haber, hermanos, de haber cometido semejante acto de cobardía, ustedes pueden ver a Pedro, hermanos, allá llorando amargamente afuera, hermanos, miren, hecho pedazos. Pero todo eso le valió, hermanos, para que el Señor le otorgara misericordia, hermanos, y le concediera la oportunidad. Ahora yo quiero que me oigan, hermanos. Muchas personas, hermanos, que están dentro de la iglesia, todo ese tiempo que ha ido transcurriendo, hermanos, se ve que no lo han aprovechado mucho, hermanos, para crear fe, para obtener fe. Y entonces, hermanos, ¿en qué se nota cuando alguien, hermanos, dentro de la iglesia no ha creado fe? Se lo voy a decir con cosas muy prácticas y sencillas. Se puede notar, hermanos, dentro de la iglesia que alguien no ha creado fe porque no es un testigo de Dios, hermanos. No puede ser testigo de Dios. Quiero repetir, para ser testigo de Dios, hermanos, se necesita que nosotros primero hayamos visto algo. Usted no puede, hermanos, abrir su boca y contarle a otros, hermanos, con gran entusiasmo y con gran convicción, no con risas, no con bromas, porque, hermanos, cuando uno está convencido de lo que ha visto, hermanos, ahí ya no hay, ya eso es, hermanos, eso no tiene, es sin precedentes. Cuando alguien, hermanos, ya vio algo, hermanos, miren, se le echa de ver en sus ojos, hermanos, miren, se ve que sí es un auténtico testigo y sí consta que el que vio algo. Entonces, hermanos, uno no puede ser testigo si no ha visto algo. No puede ser testigo si no ha oído. Hay muchos hermanos que no han oído la voz de Dios. Una cosa, hermanos, es que usted haya oído muchas prédicas. Mire, usted puede haber oído, hermanos, un montón, todas las prédicas de la iglesia, si es posible. Y puede hacer que usted, hermanos, esté de acuerdo con la doctrina. Mi pregunta es si usted ya oyó a Dios en medio de la palabra. O si usted ya tiene capacidad, ya tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Fíjense, hermanos, cómo dijo Jesús, cómo dijo Pablo un día en Hebreos. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Dios ha hablado, hermanos, muchas veces y de muchas maneras, pero muchos hermanos no tienen así clara la voz. Nosotros, hermanos, debemos de saber captar la voz de Dios y entenderle su claridad. Esa es la voz de Dios y debemos de interpretarla como tal. Cuando nosotros, hermanos, ya sabemos oír la voz de Dios y ya podemos ver a Dios, y no solo eso, hermanos, y una tercera cosa más, y esto lo dijo el apóstol Juan, lo que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, y ¿qué dijo? Y lo que hemos palpado. Hermanos, cuando alguien ya vio, ya oyó y tocó, ese es un auténtico testigo, hermanos. Ese es un auténtico testigo de Dios. Pero dentro de la iglesia, hermanos, miren, muchos no lo pueden ver, ni lo han oído, ni han palpado sus obras. Por eso, hermanos, es que les cuesta ser testigos, hermanos, y muchos hermanos, por eso, hermanos, hasta encima de la cara se les mira a muchos hermanos la gran ausencia de convicciones. Se nota, hermanos, le voy a poner un ejemplo.
Eso está, hermanos, como cuando a alguien le van a hacer un examen, oral y sobre algún tipo de materia y va a ser, y es algo serio, pues es una decisión muy delicada la que va a tomar. Si aquella persona se metió ahí, hermano, sin saber, viene y hasta está con una sonrisita ahí. Y está con una sonrisita, esa risita, hermanos, lo que revela es que no mucho sabe. Y que está con nervios y que no sabe ni qué le van a preguntar. Pero cuando alguien, hermanos, está bien preparado y dice, a mí que me pregunten lo que sea, le aseguro, hermanos, que hasta va con mucha seriedad y hasta mira de fijo al que le va a preguntar, si pregunte. Y aquella persona viene y le pregunta, y se para y está serio, es resuelto, está seguro de sí mismo, sabe, valga la redundancia, sabe lo que sabe, está convencido de lo que sabe, tiene convicciones. Hermanos, eso es exactamente. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo era con autoridad? Un día le preguntaron, Señor, ¿y por qué? ¿Y de dónde tienes esa autoridad? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Y dice, y se asombraban de su palabra, porque les hablaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya se puede imaginar ustedes cómo hablaban los escribas de la Biblia, hermanos. Bueno, aquí en este pasaje, que no sé qué. Pero el Señor, hermanos, agarraba, bien dijo el profeta Isaías, hoy se ha cumplido esa escritura. Y el Señor, hermanos, así hablaba. Y la pregunta, hermanos, es, ¿y de dónde brotaba esa autoridad? ¿Por qué el Señor Jesucristo, hermanos, tenía tal certeza, tal autoridad para predicar, para hablar? Hermanos, porque Él era un testigo. Él es el testigo número uno, hermanos. Él es, ¿saben cómo le llama la Biblia a Jesucristo, hermanos? El testigo fiel y verdadero. Así se le llama a Jesucristo. Él es el primer testigo. El testigo fiel y verdadero. Pero no solo Él, hermanos. Ahora viene Isaías, hermanos, y dice, vosotros sois mis testigos, dice Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ser los testigos también. Pero nosotros no podemos ser testigos, hermanos, de Dios si no hemos visto, si no hemos oído, si no hemos palpado. Allá en el libro de Isaías hay algo muy interesante que yo quisiera que lo leyéramos, hermanos. En Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, amén, hermanos. Vean, hermanos, cómo dice en el versículo 11. Isaías 26, 11 dice así la palabra del Señor. Jehová dice, oiga lo que dijo Isaías, tu mano está alzada, pero ¿qué dice? Pero ellos no ven. ¿Hasta cuándo verán? Hasta el fin. Hay personas, detengámonos aquí un momento, hermanos, quiero comentarlo de una vez. Isaías, hermano, dice, Señor, tu mano está alzado, pero ellos no ven. Hay muchos hermanos que no pueden ser testigos porque no pueden ver, aunque la mano de Dios esté alzada. No la ven. Y está extendida la mano de Dios, pero no la ven. Y tendrán y podrán ver hasta el fin, hermanos, cuando ya todo, ya la oportunidad haya pasado. Ahora es cuando usted debe de ver la mano de Dios, hermanos. Ahora es cuando debemos de aprender a ver la mano de Dios. Porque si usted mira la mano de Dios hoy, usted se va a convertir en un testigo suyo y usted hermanos, va a hablar, pero menos con mucha impresión. A veces, hermanos, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de platicar, hermanos, con alguien que alguna vez ha visto un espanto. Y dice, bueno, y yo estaba ahí, y hasta, mire, hermanos, la cara le cambia. Y miró cosas y de veras le consta. Tal vez es una mentira, una alucinación que el diablo produjo, pero para él es una verdad y es testigo, vio y oyó. Y vio el bulto y cosas. Y mire, hermanos, y habla con... Mire, hermanos, él no está para risas, no está para bromas, y ha visto mentiras. No sé si me están comprendiendo lo que quiero decir, hermanos. Muchos están dentro de la iglesia, pero no han visto a Dios, hermanos. Ver a Dios es más que ver un fantasma, hermanos. Es más que ver un espanto. Ver a Dios, hermanos, es algo extraordinario y sobrenatural. Si alguien, hermanos, que ha visto un espanto, hermanos, lo cuenta con tal seriedad, y mire, hermanos, hasta la cara le cambia contando lo que ha visto. Hermanos, nosotros no podemos dejar de hablar de Dios, hermanos, con la misma emoción, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, hermanos, con esa convicción, porque para nosotros, hermanos, Dios no es una mitología, no lo hemos leído en libro, hermanos. Tal vez antes, hermanos, yo así hubiese hablado, hermanos, en mis días de religión. Yo así hubiese hablado de Dios, y creo que así hablé de Dios, hermanos, en alguna época. Pero mire, hermanos, después de haber tocado, palpado, visto, hermanos, cuando yo sentí aquel día que me iba a morir viendo aquella gloria, hermanos, aquella manifestación de Dios, hermanos, que nos dejó perplejos. Mire, hermanos, a partir de entonces muchísimas manifestaciones más vinieron a nuestra vida y han seguido habiendo, hermanos.
donde seguimos viendo, donde seguimos oyendo y seguimos, hermanos, miren, palpando la presencia de Dios. Y eso, hermanos, nos hace a nosotros seguir parados aquí, hermanos, y hablando con mucha convicción. Por eso, hermanos, es que cuando predicamos la palabra vuelve otra vez y brota la autoridad y brota aquel entusiasmo, hermanos, y hablamos nosotros con mucha emoción, hermanos, y no es una emoción, hermanos, pasajera, es una emoción verdadera, hermanos, como quien somos testigos, hermanos, del poder de Dios, como quien somos testigos, hermanos, de lo que estamos viendo. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, alguien que no ve nada, hermanos, mi pregunta es, ¿y qué emoción puede tener? ¿Y qué le puede entusiasmar? No ha visto nada. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, usted y yo, debiéramos, hermanos, de esmerarnos en ver a Dios. Trate de verle a Dios. Trate usted de oírle y trate de palparle. El día que lo haga y usted se convenza que es Dios, que es algo sobrenatural, que no es una emoción barata, que no es, hermanos, el resultado de leer un folleto. Dios, hermanos, el ser más inteligente y real que puede existir en todo el universo, hermanos. Hermanos, si nosotros tenemos tan claro y meridiana su presencia y es una vivencia real y ahí está. Miren, hermanos, nosotros no podemos dejar de hablar y predicar y tener entusiasmo y a veces derramar nuestras lágrimas, hermanos, y que exista en nosotros, hermanos, a veces sentirnos conmovidos, hermanos, miren, por su presencia, porque nosotros, hermanos, tenemos un Dios real, un Dios vivo y verdadero. Pero aquí en este pasaje, hermanos, quiero terminarlo de leer. Fíjense, hermanos, cómo dice. Jehová, dice en el verso 11, tu mano está alzada, pero ellos no ven. No podemos evitar que hayan muchos que no ven, hermanos. No ven, dice. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian. ¿A qué dice? A tu pueblo y a tu enemigo, fuego los consumirá. Hermanos, el pueblo de Dios si ve a Dios. Nosotros, hermanos, no podemos convencer a un incrédulo de que hemos visto a Dios. Aquel se puede reír, es un menospreciador, puede burlarse. No hay objeto de convencer a un incrédulo, hermanos, tampoco la palabra de Dios no se discute. Pero yo voy a hablar en esta noche, hermanos, y podríamos hablar largo de esto, pero solo quiero mencionar algunos aspectos, hermanos, que deberían, hermanos, deberían abrirnos a nosotros los ojos, hermanos, para creer en la presencia viva de Dios. Yo quisiera que pasen ahí a Jeremías, capítulo 33. Voy a leer del verso 1 al 6, amén, hermanos. Jeremías, capítulo 33, del verso 1 al 6, dice la palabra del Señor así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Aquí, hermanos, usted tiene un profeta que sí sabe oír la voz de Dios, sí lo oye, y Dios le habla, hermanos, y le acaba de hablar, y le acaba de decir, clama a mí y yo te responderé. Y no solo va a oírle, sino que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También le va a dar la capacidad de ver. Entonces no solo va a oír, sino va a ver. Los profetas de Dios, hermanos, eran auténticos testigos de Dios, hermanos, y por eso, hermanos, es que cuando se paran en Israel a hablar, hermanos, así ha dicho Jehová. Y hermanos, dígame usted una cosa, yo no sé si trasládese usted, hermanos, unos cuantos siglos atrás, o algunos miles de años atrás. En aquella época, hermanos, usted se hubiera animado a pararse frente a un pueblo y decir, así ha dicho Jehová, porque Dios algún día le ha hablado a usted una noche. Hermanos, lo hizo una vez un profeta, otra vez lo hizo otro, otra vez lo hizo otro. Siempre hubieron profetas, hermanos, que después de oír la voz de Dios la gente no puede quedar igual, hermanos. El que ya logró oír la voz de Dios, hermanos, miren, eso es impactante, hermanos, miren. Es que no ha oído a un humano, no ha oído a un mortal, ha oído algo extraordinario, ha sido testigo, ha visto. Imagínense, hermanos, cuando de repente los ojos a uno se le cae el velo, hermanos, y uno ve visiones, oye la voz de Dios, hermanos. Hermanos, entonces uno puede pararse, hermanos, y hablar con tantas convicciones, así ha dicho Jehová. Y la gente se impresiona, hermanos, al ver esa convicción, al ver, hermanos, esa certeza de las palabras. La gente se impresiona, hermanos, y oye, y puede creer, hermanos, porque si nosotros hablamos con esa autoridad,
Pues aquí tiene usted, hermanos, a uno de estos profetas, al profeta Jeremías, a quien Dios le ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Oigan, hermanos, Dios no enseña simplezas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad y a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo quiero que usted le ponga atención, hermanos. Miren, quise leer este pasaje, hermanos, especialmente por este pasaje. Oigan, hermanos, qué cosas son resultado de la presencia de Dios y no se pueden obtener por otras vías. Yo quiero que me oigan, hermanos. La mano de Dios está extendida aquí en este lugar, hermanos. Pero algunos, no voy a decir muchos, algunos no la ven todavía. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Usted goza de paz o no goza de paz? ¿Usted cree que la paz viene del aire? Vaya a averiguar si la gente del mundo tiene paz. No tiene paz, hermanos. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente tiene que recurrir a las drogas, al licor? ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente se desespera? Tiene que ir a buscar un cine, algo, un vicio, un cigarro, algo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la gente ya se quiere suicidar? ¿Por qué creen, hermanos, que hay mucha gente enferma de los nervios en su casa llena de medicinas? Los botiquines, hermanos, parecen farmacias. Y usted, hermanos, va a nuestras casas, hermanos, encuentra eso vacío y no hay nada, hermanos. Hace rato que no hay nada. Ahora mi pregunta, hermanos, es, después de ver semejante experiencia como esta, hermanos, ¿usted todavía no mira la mano de Dios? ¿Todavía no la ve? ¿Usted cree que la paz, hermanos, es emocional? ¿Usted cree que la paz, hermanos, es el resultado de una sugestión? Vaya a ver si, dígale a la gente del mundo que se sugestione a ver si obtienen paz por sugestión. La paz es una revelación de Dios, hermanos. Jesucristo dijo, hermanos, a Él se le llama el príncipe de paz, es el único. Él es, hermanos, el propietario de la paz. La paz la tendrá solamente aquella persona a quien Dios se la quiera dar. Mire, sin perder aquí, hermanos, regresemos otra vez, vaya si ahí hay a Isaías, capítulo 48, verso 22, ¿qué dice, hermanos? No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces mi pregunta, hermanos, es, ¿usted cree que la gente del mundo tiene paz? No, hermanos, dice, buscarán la paz y no la hallarán. Eso está escrito, hermanos, en el mundo no hay paz. Yo le hago una pregunta, hermanos, ¿se recuerda cuando usted estuvo en el mundo? ¿Se recuerda cómo era su vida? Regrese el cassette y váyase usted realmente a su vida antigua. Durante esa época, probablemente con honestidad, ¿usted tenía paz? ¿Verdad que no? Por lo menos yo no, hermanos. Ahora mi pregunta, hermanos, es, ¿y la tenemos hoy? ¿Y quién nos la ha dado, hermanos? Dios. Entonces, hermanos, miren, pero eso, hermanos, es solo una muestra de la presencia de Dios que muchos no pueden percibir. Por eso, hermanos, también en la Biblia, hermanos, hay una gran condena. La Biblia habla de los menospreciadores. ¿Saben a quién se le llama menospreciador, hermanos? A alguien, hermanos, que a las cosas les da poco precio. Imagínense, hermanos, que si usted ven aquí en la iglesia y usted un privilegio en la iglesia viene y lo tira así, hermanos, como no le importa un privilegio, usted es un menospreciador. La Biblia habla de un menospreciador, Esaú, a quien Dios, hermano, le había otorgado por prescripción, le había otorgado la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? Lo que yo tengo es hambre ahorita. A ver, dame un poco de ese potaje y yo te doy la primogenitura si tú quieres. Y vino este hermano, se hizo un negocio raro con su hermano Jacob. Y este hermano, ni lento ni perezoso, dijo, está bien, dame la primogenitura. Porque este hermano, aunque hacía haciendo trucos, haciendo trampas, pero se notaba que valoraba lo que era una primogenitura. Estimaba algo, hermanos, que sí trae bendición, que es de Dios. Y vino aquel hermano, sí, un plato un potaje ahí, hermanos, y ahí estabas. Hicieron su negocio raro y le entregó la primogenitura a su hermano. Y la Biblia dice, hermanos, que menospreció la primogenitura y Dios, hermanos, lo desechó.
Y después dice que procuró la bendición con lágrimas y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dios, hermanos, ya no lo bendijo. No lo bendijo Dios, hermanos, por menospreciador. Yo quiero que me oigan, hermanos, a veces dentro de la iglesia, hermanos, digo, da lástima verlo, pero hay hermanos dentro de la iglesia, hermanos, que aún, hermanos, poseen ese espíritu de menosprecio. Miren, hermanos, un privilegio dentro de la iglesia, por muy simple y sencillo que a usted le parezca, ojalá usted lo estimara, hermanos, porque ahí está Dios y su presencia. Ahí están las bendiciones de Dios, pero hay algunos hermanos que miren, así, se vuelven irresponsables, incumplidos, menospreciadores. Yo quiero que me oigan, hermanos, ojalá usted pudiese ver a Dios detrás de cada cosa dentro de la iglesia, porque, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, un alfiler, una cosa por muy pequeñita o insignificante que a usted le parezca, detrás de aquello está Dios, hermanos. Detrás de todo está Dios. Y usted y yo, hermanos, los que podemos ver la mano de Dios extendida, no menospreciaríamos, hermanos. Miren, hermanos, un privilegio en la iglesia no es cualquier cosa. El que Dios nos tome en cuenta para algo en su casa, hermanos, es una dicha muy grande que no la tiene cualquiera. Y nosotros debiéramos de estimarla. Cuando nosotros tomamos los alimentos, hermanos, ojalá usted no lo haga, hermanos, de cumplido, así como que está rezando o sin conciencia. Cuando toma los alimentos, hermanos, agarre el pan y dele gracias a Dios que se lo está dando. Pero hágalo con sentimientos, con el corazón. Jesús, hermanos, dice que tenía por costumbre partir el pan y eso era algo que él nunca dejaba de hacerlo. Gracias. ¿Saben, hermanos, que después de que Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos, saben, hermanos, en qué lo reconocieron? Por la forma en que partía el pan y daba gracias, dice. Porque se presentó el Señor con otra apariencia, pero lo reconocieron, dice, por la forma en que él partía el pan y daba gracias. Quiere decir que ya era una costumbre tan notoria en Jesús, hermanos, dar gracias por el pan y ser muy agradecido, hermanos, ante un Dios que, hermanos, cualquier cosa, hermanos, no es, hermanos, de menospreciar. Dios nos da el aire, hermanos, nos da la vida, nos da la salud, nos da la ropa, todo nos lo da. Nosotros, hermanos, deberíamos de estimar tanto las cosas que Dios nos da. No digamos otras cosas más. El apóstol Pablo, hermanos, un día tiene que exhortar a la iglesia de Tesalónica y decirles, no menospreciéis las profecías. Hermanos, porque ya pueden haber algunos dentro de la misma iglesia, hermanos, que ya ni siquiera importancia, ya ni le ponen asunto, hermanos, a la profecía. Y deberían estar atentos, quizás Dios le está hablando, pero ya no oye, porque ya se volvió un menospreciador. Digo, hermanos, da lástima, pero yo me doy cuenta, hermanos, dentro de la misma iglesia, como algunos son menospreciadores y no logran estimar, hermanos, un privilegio que Dios les da dentro de la iglesia. Nunca se me olvida, hermanos, lo que un día dijo una persona. A mí sí no me gustaría trabajar en la iglesia, dijo. Qué lástima que piense así, porque todos los que sabemos las cosas de Dios y conocemos los valores divinos deberíamos de anhelarlo con el alma más que cualquier otra cosa. De veras. ¿Saben, hermanos, qué dijo David? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Y por qué creen ustedes que David quería estar en la casa del Señor, hermanos? Porque él, hermanos, estima y sabe apreciar lo que es de Dios. Pero cuando alguien es menospreciador, hermanos, le viene flojo si tiene o no tiene, si respira o no respira, si come o no come, si tiene paz o no la tiene, le viene flojo, le da indiferente, no sabe establecer valores, porque aunque la mano de Dios está extendida, hermanos, él no la ve. Quizás Dios le está otorgando muchas misericordias que no se merece, pero ni siquiera es agradecido ni gracias da. Yo quiero que me oigan, hermanos. Ojalá usted y yo, hermanos, fuésemos tan agradecidos, pero no con hipocresía, hermanos, de veras, de corazón. Cuántas cosas nosotros, hermanos, miren, deberíamos de ser tan agradecidos, hermanos, que decía David en uno de sus salmos, hermanos, entraré por sus puertas, dice, con acciones, ¿de qué? De gracias, hermanos. Cuando alguien, hermanos, sabe quién es Dios y lo mira cada rato y ve su mano y ve todas las cosas que Dios nos da, hermanos, miren, nosotros no podemos evitar, hermanos, Señor, gracias, muchas gracias, Señor. Padre, gracias. Señor, de veras estoy muy agradecido. Y hermanos, no podemos nosotros dejar de expresar esa gratitud. Lo repetimos, insistimos en ello, hermanos, y volvemos otra vez. Y no podemos, hermanos, de agradecerle al Señor porque Él ha sido demasiado bueno con nosotros, hermanos. Dios ha sido, hermanos, grandemente misericordioso, pero vuelvo a repetir,
Hay algunos hermanos dentro de la misma iglesia que son duros de corazón, no tienen gratitud, no pueden ver la mano de Dios, no, ni siquiera conocen sus misericordias. Pero sigamos otra vez en Jeremías 33, hermanos. Vean cómo dice ahí, hermanos, dice: clama a mí, le dice el Señor a Jeremías, y yo te responderé. Oigan, hermanos, ¿en qué se mira la presencia de Dios como respuesta al clamor de un pueblo por Él? Viene Dios, hermanos, y dice: he aquí yo les traeré, ¿qué dice, hermanos? Sanidad, ¿y qué? Y medicina. Yo le hago una pregunta, hermanos: ¿sana Dios los enfermos aquí en la iglesia o no los sana? La medicina de nosotros, ¿quién es, hermanos? Dios. Y hermanos, y ante esa manifestación, ¿usted cree que es su gestión esto, hermanos? Aquí no ha sanado un enfermo, hermanos. Han sanado cientos de enfermos, hermanos. Y acabo de tener yo una experiencia, hermanos, extraordinaria y milagrosa. Y yo no puedo, hermanos, dejar de impresionarme del milagro que hizo Dios conmigo, hermanos. Aquí estoy vivo, hermanos, por obra de Dios. Porque vi su mano, hermanos. Y miren, sin medicina, vi la mano de Dios de una forma extraordinaria, su presencia, y hablando a Dios, hermanos, de forma tan clara, hablando continuamente y sin cesar. Dios, hermanos, que es muy misericordioso, hermanos, se reveló, habló, y hermanos, yo oí su voz, y aquí estoy. Y sigo siendo testigo, hermanos, de las obras de nuestro Dios. Y hermanos, mi pregunta es, ¿está trayendo Dios, hermanos, aquí sanidad y medicina? Porque dice: yo les traeré sanidad y medicina. Habrá un montón de iglesias, hermanos, que confían en hombres, pero nosotros creemos en Dios, hermanos. Y aquí, hermanos, Dios se nos ha revelado y ha extendido su mano, y estamos viendo su mano extendida, hermanos. Aquí está la mano de Dios extendida, y aquí hemos visto sanar, hermanos, vuelvo a repetir, cientos de enfermos. Y si viene alguien por ahí, hermanos, y nos critica y trata de menospreciar lo que Dios está haciendo aquí, y dice: ah, sí, esa es pura sugestión. Pues hombre, que se sugestione a ver si sana, que se sugestione a ver si cura. La sanación, hermanos, es obra de la presencia de Dios. Y usted y yo, hermanos, tenemos aquí la mano de Dios. Y una cosa les voy a decir, hermanos: después de que Dios le haya hecho a usted un milagro, le haya sanado a usted sus enfermedades o sus enfermos, usted no debería ser una persona desagradecida, debería de ser grandemente agradecida. Debiera ver la mano de Dios y no ser un menospreciador. Agradezca lo que Dios está haciendo con usted. Dios no tiene obligación de hacerlo, pero se ha revelado a su pueblo, hermanos, porque Dios quiere que nosotros seamos sus testigos. Y queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, oigan, hermanos, ¿qué cosas revelan la presencia de Dios en medio de una iglesia, en medio de un pueblo? Dice, hermanos: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Y qué dice? Y los curaré. Vean, hermanos, que la sanidad, las sanaciones van íntimamente ligadas con la presencia gloriosa de Dios. Yo quiero que me oigan, hermanos. Regresemos, hermanos, la historia un poco. Trasladémonos, hermanos, hace cerca de 2000 años. Allá aparece Jesús, hermanos, en Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál era una de las manifestaciones más grandes de su ministerio? Las sanaciones, hermanos, las curaciones. Sí, eso era, hermanos, ese era lo medular de su ministerio. El Señor, hermanos, echaba fuera demonios y sanando a los enfermos, y sanando muchos enfermos, hermanos. Y Jesús lo dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. ¿O no dijo así el Señor, hermanos? Y el Señor Jesucristo, hermanos, ratificó que su presencia hasta el día de hoy, hermanos, medularmente, hermanos, se iba a apreciar, hermanos, por las sanaciones que se tendrían que seguir. Y hermanos, si en otra parte no continúan las sanaciones, aquí sí, hermanos. Aquí continúan los milagros del Señor. Aquí Dios sigue sanando a los enfermos, hermanos. Hemos visto la mano de Dios y queremos darle gloria al Señor en esta noche, hermanos. Hemos visto su mano extendida, hermanos, y aquí Dios sana, hermanos, no simples gripes. Dios sana enfermedades difíciles, hermanos. Hemos visto a Dios aquí hacer milagros extraordinarios, hermanos, pero sumamente extraordinarios. Ya, hermanos, miren, por ponernos a nosotros aquí, hermanos, hacer un listado, hermanos, de todas las obras y milagros que Dios ha hecho, ya es interminable, hermanos. Cada día, hermanos, se siguen sumando y vienen nuevos testimonios y hay reuniones, hermanos, y los hermanos cuentan otra vez cómo pidieron oración, hermanos, y el Señor sanó, hizo un milagro, le levantó de la muerte, de una muerte segura, y el Señor lo está rescatando. Yo oí el testimonio hoy en la noche y da mucho gusto oír eso, hermanos.
Da gusto oír, hermanos, los milagros que Dios hace todavía en medio de su pueblo, hermanos. Dios rescatando, Dios otorgando salud, Dios, hermanos, cuidando a su pueblo como una señal de su presencia para que nosotros seamos testigos, hermanos. Entonces, hermanos, fíjense que medularmente, si ustedes se dan cuenta, clama a mí y yo estaré aquí. Jesús dijo, hermanos, el Padre conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús, hermanos, siempre tuvo la respuesta, el espaldarazo de Jesús, de Dios con Él. ¿Y por qué, hermanos? Porque siempre hacía lo que Él quería. ¿Y en qué se notaba el respaldo de Dios, hermanos? En que Dios venía, hermanos, detrás de Él y sanaba a los enfermos. Hacía muchas sanaciones, echaba fuera a los demonios. Los demonios, hermanos, huían y el Señor libraba a los oprimidos del diablo y sanaba a muchos enfermos. Y esa, hermanos, era una de las señales de la presencia de Dios en el ministerio de Jesús, como lo sigue siendo hoy en la vida de la iglesia. Luego dice, hermanos, y por eso me llama la atención este verso, dice, hermanos, en el verso 6, y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y luego dice, y les revelaré abundancia de ¿qué? Esto lo decía al principio, hermanos. Desen cuenta que la paz es una revelación de Dios. La paz no la tiene cualquiera. Hermanos, ¿usted quiere saber si Dios está aquí o no? ¿Quiere usted saber su presencia? Bien. Solo, hermanos, perciba usted la paz que se respira. Sienta usted la paz que usted tiene en su alma. ¿Cómo ha cambiado su vida de antes para hoy? ¿Tiene paz o no? ¿Goza de paz o no? Hermanos, esa es la presencia de Dios. Y luego, hermanos, dice, y les revelaré abundancia de paz. ¿Y qué más, hermanos? Yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando nosotros oímos la verdad y tenemos el espíritu de verdad, la verdad, hermanos, es algo, hermanos, incuestionable. Cuando nosotros recibimos la verdad, hermanos, hay algo que nos da testimonio a nosotros que es la verdad. Y que fuera de esa verdad, no hay otra. ¿Saben qué dijo Pablo, hermanos? Nada podemos en contra de la verdad, sino solo por la verdad. Cuando se oye la verdad, hermanos, es categórica. Se percibe que es la verdad. Hermanos, y la verdad también es una revelación. Es señal de la presencia de Dios. Yo enviaré a vosotros el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, pero vosotros sí le veréis. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que le iba a enviar a la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo, un espíritu de verdad. Y el mundo dice no lo puede ver, pero ustedes sí, dice. Hermanos, nosotros, hermanos, no hacemos un alarde, hermanos, simplemente decimos la verdad. Y la verdad, hermanos, es que Dios ha derramado en medio de nosotros su espíritu de verdad. Y la revelación de su palabra, la verdad, hermanos, está latente aquí en medio de su pueblo. Hermanos, ante esas manifestaciones yo le hago una pregunta: ¿cómo no ser testigo de Dios, hermanos? Usted, hermanos, vaya y cuente, si eso no lo tiene cualquiera, hermanos. Si usted dice, yo quisiera ir a contar algo extraordinario de Dios, cuente esto. Esto es sumamente extraordinario. Solo con el hecho de que usted haya cambiado su vida, hermanos, solo eso ya es un gran milagro. ¿Quién lo puede cambiar a uno, hermanos? Solo con el hecho de que usted haya cambiado. Yo oí hace poco un testimonio de un hermano y me agrada oír eso realmente. Hay un hermano que ¿saben por qué está aquí en la iglesia? En parte, ¿por qué está aquí? Porque hay otro hermano que está viniendo a la iglesia y él lo conoció antes. Dice, es que yo no puedo creer verlo, es que era tremendo antes, pero verlo como es ahora, eso a mí me impactó mucho. Eso no lo hizo antes estando en otra iglesia. Hermanos, oigan ustedes lo que convenció a otro hermano. Y qué agradable oír eso, hermanos. Mi pregunta, hermanos, es, ¿verdad que la religión no puede cambiar? Pero si nosotros estamos en la verdad sí nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, ante la verdad, ante los testimonios, hermanos, de las sanaciones, ante la paz, ante la presencia de Dios, usted y yo, hermanos, no deberíamos de ser menospreciadores. Ojalá, hermanos, que usted pueda ver esa mano de Dios que está así extendida. Miren, aquí está la mano y roguémosle a Dios, hermanos, que esa mano no baje, que se mantenga en alto. Que esa mano de Dios, hermanos, se mantenga así en medio de su pueblo y que usted sea un testigo de esa mano alzada de Dios en medio de nosotros. Y mientras esté esa mano alzada, hermanos, vaya y sea testigo usted de la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos.